Universidad Nacional de Loja, Facultad de Agropecuaria y Recursos Naturales Renovables, Carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Tablas de frecuencias. Integrantes: Denis Santos, Jimmy Paz, Juan Zacoto, Brigitte Cueva. Tablas de frecuencias. Generalmente, la información obtenida de una población o una muestra se está constituida por un gran número de datos dispersos, n minúscula en la muestra y n mayúscula en la población, que es muy difícil interpretarlos, por lo que, para poder analizarlos, se los debe resumir en una tabla denominada tabla de frecuencias. Se utiliza el siguiente procedimiento: A. Ordenar las observaciones correspondientes de manera creciente o decreciente. B. Formar clases, agrupando o clasificando aquellos valores individuales que sean iguales o muy semejantes. Formas de elaborar tablas de frecuencias, dependiendo de la característica de los datos, de su amplitud y de la información que se requiere presentar. Tablas de frecuencia para caracteres cualitativos. Las variables cualitativas se agrupan por clases y determinan la frecuencia de cada una de ellas. Por ejemplo, cuando Gregorio Mendel estudiaba la herencia del color y la forma de las semillas de la arveja, obtuvo los siguientes resultados. Tabla número 1. Frecuencia experimental y frecuencia teórica de las semillas obtenidas por Mendel en la figura 2 al cruzar arvejas amarillas y lisas, dihíbridas de la figura 1. Clase: semilla amarilla y lisa, semilla amarilla y rugosa, semilla verde y lisa, semilla verde y rugosa. Total: frecuencia experimental obtenida 315, 101, 108, 32, total 556. Relación teórica esperada 9 sobre 16, 3 sobre 16, 3 sobre 16, 1 sobre 16. Frecuencia teórica esperada 312.95, 104.25, 104.25, 34.75, total 556. Tabla de frecuencias para caracteres cuantitativos. Tabla de frecuencias para caracteres cuantitativos con modalidad discreta. Ejemplo: en un plantel porcino, durante el año 2017 se han registrado el tamaño de camada de 40 madres, obteniéndose los siguientes resultados: 8, 4, 7, 6, 9, 8, 10, 7, 11, 5, 14, 6, 9, 7, 8, 10, 5, 9, 8, 6, 11, 8, 10, 9, 3, 12, 8, 7, 13, 11, 5, 10, 12, 7, 11, 6, 9, 8, 10 y 13. Con estos datos se construirá una tabla de frecuencias con datos agrupados. Así, primero, ordenar los datos: 3, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 11, 11, 11, 11, 12, 12, 13, 13 y 14. 2. Elaborar una tabla de frecuencias con datos agrupados y frecuencias absolutas, acumuladas y relativas. Tabla número 2. Frecuencia absoluta, acumulativa y relativa de tamaño de camada de 40 cerdos de un plantel porcino. Tamaño de camada. Clases: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 10, 11, 12, 13, 14. Total. Recuento: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 5, 5, 4, 2, 2, 1. Frecuencia absoluta. En la frecuencia absoluta son los mismos números del recuento, solo que en la frecuencia absoluta se utilizan los números y en el recuento un símbolo. Frecuencia acumulada: 1, 2, 5, 9, 14, 21, 26, 31, 35, 37, 39, 40. Frecuencia relativa: 2.5, 2.5, 7,5, 10, 12,5, 17,5, 12,5, 12,5, 10, 5, 5, 2,5, 100%. En la frecuencia absoluta tenemos un total de 40 y en la frecuencia relativa un total del 100%. La frecuencia absoluta es el número de observaciones de cada clase. La frecuencia acumulada es la frecuencia absoluta de la clase más las frecuencias de las clases anteriores. Y la frecuencia relativa es la frecuencia expresada en porcentaje, f sobre n, 100%, aunque también se la puede expresar en relación a la unidad f sobre n. Cuando el número de datos o clases es muy amplio, resulta una tabla muy grande, algunos valores con frecuencia cero, lo que dificulta la interpretación, siendo conveniente en estos casos presentar los resultados en una tabla de frecuencia
frecuencias con el intervalo de clase, para lo cual se debe calcular primeramente el número de clases y el valor del intervalo de clase. Existen diferentes criterios sobre el número ideal de clases y a veces es necesario hacer algunos intentos hasta lograrlo. Como referencia se lo calcula multiplicando 2.5 por la raíz cuarta del número de datos, en este caso con 40 datos de 6,29 que se aproxima a 6 clases. El intervalo de clase es igual al valor del rango, diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo, dividido para el número de clases, en este caso 11 sobre 6 es igual a 1,83, que se redondea a 2. Con este valor se ha elaborado la siguiente tabla. Tabla número 3. Frecuencia absoluta, acumulativa y relativa del tamaño de camada de 40 cerdas de un plantel porcino, agrupadas por clases. Tamaño de camada, clases 3 a 4, 5 a 6, 7 a 8, 9 a 10, 11 a 12, 13 a 14. Total, tabulación 2, 7, 12, 10, 6, 13, total 40. Frecuencia absoluta. En la frecuencia absoluta es el mismo valor que la tabulación, solo que en frecuencia absoluta se pone un número y en tabulación un símbolo. Frecuencia acumulada 2, 9, 21, 31, 37, 40. Frecuencia relativa 5, 7.5, 30, 25, 15, 7.5 igual 100%. Tabla de frecuencias para caracteres cuantitativos con modalidad continua. El procedimiento para elaborar estas tablas se lo explicará con el siguiente ejemplo. Se tienen datos del peso vivo de 50 toreros de 100 kilogramos, con los cuales se construirá una tabla de frecuencias con intervalo de clases. Datos 263, 264, 196, 214, 231, 181, 268, 235. Y así vamos viendo todos los números continuamente. Para elaborar una tabla de frecuencias con intervalo de clases se siguen las siguientes normas. Primero, ordenar los datos de manera creciente o decreciente. En este caso se lo hará de forma creciente: 181, 190, 196, 203, 204, 206, 207 y así sucesivamente, en forma creciente. 2. Determinar número de clases, teniendo en cuenta las siguientes reglas. El número de clases debe cubrir la amplitud de todos los datos, en este caso desde el 181 al 285, y las clases deberían ser continuas. Comúnmente se utiliza entre 7 y 20 clases, alrededor de 15, para poder distinguir las características de la distribución, principalmente cuando se hará la representación gráfica, pero se lo puede calcular multiplicando 2.5 por la raíz cuarta de n. En el ejemplo sería 2.5 por la raíz cuarta de 50. Es igual a 6.64 que se redondea a 7. 3. Determinar el intervalo de clase. El intervalo debe ser de amplitud uniforme y de tal magnitud que se manifiesten en rasgos característicos de la distribución de frecuencias de los datos que se están analizando. Se lo calcula dividiendo el rango para el número de clases. Y es igual a rango sobre K, igual a 104 sobre 7, es igual a 14.86, que se redondea a 15. Es conveniente hacer que el punto mediana de cada clase XY sea un número entero y, de ser posible, impar. En la práctica, estos valores obtenidos se constituyen con una guía y a veces es necesario hacer varios ejercicios hasta determinar el intervalo adecuado. 4. Elaborar la tabla de frecuencias. Con las normas anotadas se construye una tabla de frecuencias así. Tabla número 4. Distribución de frecuencias del peso de toretes en kilogramos, agrupados por intervalos de clases. Clases de intervalos: kilogramos, 181 a 195, 196 a 210, 211 a 225, 226 a 240, 241 a 255, 256 a 270, 271 a 285. Total. Tabulación: 2, 6, 11, 16, 8, 6, 1. Marca de clase: 188, 203, 218, 233, 248, 263, 278. Total igual a 293. Frecuencia: la frecuencia es lo mismo que la tabulación, solo que aquí se pone un número y en la tabulación un símbolo, que es igual a 50. Frecuencia acumulada: 2, 8, 19, 35, 43, 49, 50. Frecuencia relativa: 4, 12, 22, 32, 16, 12, 12. 100% es el igual. Gracias por su atención prestada. Espero que esta información les haya servido de mucho.